Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTV Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Abrimos el espacio en blanco. Tenemos viajes y enigmas para investigar esta noche y, como siempre, eres bienvenido. Creo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que realiza esta noche el programa. En la parte técnica, Manuel Linares y Javier Campos, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Gracias a todos por estar ahí llenando un día más este espacio en blanco. Abrimos redes sociales. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que, como siempre, controlan nuestros compañeros Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez. Y con la bienvenida para todos y celebrando este Día Mundial de la Radio que hoy comienza, recordaros que el próximo sábado estaremos en Zamora haciendo el programa y estáis todos invitados. Vamos ya con los temas que os hemos preparado para esta noche. Vamos hasta el cine a explorar el Callejón de las Almas. El espacio en blanco se vuelve a abrir ante nuevos misterios y solo queremos que nos acompañes en este viaje. Para comenzarlo nos vamos hasta Sevilla a saludar a nuestra primera invitada, Esther Núñez. Buenas noches, Esther. Buenas noches, ¿qué tal, Miguel? Bien, contento de que estés con nosotros. ¿Más tranquilita ya? Yo también. Es un placer para mí estar en vuestro programa. Sí, y para nosotros que lo estés. Te preguntaba si estás más tranquilita ya. Sí, bueno, después del pequeño disgusto del ordenador, las cosas informáticas siempre, o con mucha frecuencia, producen estas situaciones. Bueno. Pues bien. Ahí estamos. Déjame que te presente. Historiadora, arqueóloga, sobre todo miembro del Instituto Andaluz de Patrimonio, y llevas muchos años investigando la historia. Hay un montón de artículos tuyos en la red de diferentes lugares del mundo. Viajas mucho e investigas mucho en la historia. Bueno, viajar todo lo que puedo, pero no tanto como quisiera. Investigar, pues sí, la verdad es que llevo años investigando, tanto desde el punto de vista profesional mayormente como desde hace unos años, ya enfocándolo desde una perspectiva más divulgativa. Uh-huh. Y una pregunta, ¿la Atlántida está en Doñana al final? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, la Atlántida está en Doñana. Mira, yo desmitifico mucho el tema de la Atlántida. La verdad es que
bueno, por las condiciones histórico-arqueológicas que tienen, creo que debería de, vamos a decirlo así, gustarme más. Pero bueno, yo no tengo mucha convicción respecto al tema de la Atlántida, la verdad. Sí. Sería posible que estuviera en la zona de toda la zona que luego ocupó muy posteriormente Tarteso. Pero como te digo, yo no estoy muy segura. Yo creo que eso fue un poco un ejemplo que utilizó Platón, pero no sé yo hasta qué punto fuera fidedigno. Ya. Sin embargo, en Andalucía se están dando descubrimientos increíbles. En Caños, o muy cerca de Caños de Meca, se encontró un yacimiento fenicio, creo que era, ¿no? Bueno, se dio la noticia de que había aparecido el templo de Melcar, el templo fenicio de Melcar, que se sabe que está por la zona de Santipetri. Sí. Eso por los testimonios históricos que tenemos. Pero luego finalmente parece que fue una anomalía geomorfológica que había dado la impresión de que fuera una estructura antrópica construida. Ya. O sea que todavía no se ha podido corroborar que sea un templo como se decía, ¿no? No, en este caso concreto aún no, pero vamos, que estaba por la zona porque tenemos cierta documentación que nos permite asegurar que el templo existió y que fue realmente, se implantó en esa ubicación más o menos. Bien, misterios, enigmas apasionantes que hoy queremos descubrir. Y saludos a la gente de esa zona. Tenemos un montón de amigos en esa zona de Santipetri, Caños de Meca y todos esos lugares. 900-137-137 por si queréis participar. Y comenzamos el viaje. Hay un montón, como digo, de enigmas para investigar. Desde épocas prehistóricas, el ser humano siente la necesidad de derrotar a la muerte. Y lo ha intentado, ya sea a través de la magia o la religión, en la creencia de que una sutil parte de nuestro ser la sobrevive eternamente en forma de espíritu. Para ello se perfeccionaron prácticas que permitieron preservar de la corrupción al propio cuerpo físico mediante la aplicación de técnicas de embalsamamiento más o menos elaboradas. En el programa de hoy queremos conocer algo más de esta forma de ir más allá de la muerte. Un misterio inquietante con el que uno se encuentra cuando practica o hace arqueología son las momias, ¿verdad, Esther? Sí, efectivamente. Es un tema sumamente interesante. ¿Desde cuándo datan? No sé si me puedes decir cuál fue la primera que se ha encontrado, que está datada, y por qué se hacía eso. Quizá con la intención de preservar el cuerpo más allá, por esa creencia ya en que había algo más allá de la muerte. Bueno, teniendo en cuenta que hay momias naturales y claro, a las momias naturales no se le puede aplicar, digamos, el ranking cronológico que a las artificiales. Esas momias suceden cuando se dan unas circunstancias medioambientales provestas. Pero dentro de lo que son momias artificiales, momias antrópicas, que técnicamente serían embalsamamientos, las más antiguas de las que tenemos noticias hasta ahora son las momias Chinchorro. Chinchorro, en Perú. Sí, efectivamente. Hablaremos luego de ellas. Sí. Hay dos tipos de momias, como decías, ¿no? Las naturales y ya las que el ser humano elabora, ¿no? Sí, efectivamente. Las naturales son las que se producen por causas, pues como su nombre indica, naturales, por frío, por desecación, por calor, por saponificación, o sea que el cadáver de forma automática, una vez que muere, en vez de empezar el proceso de descomposición habitual, lo que hace es convertirse en una especie de cera, de jabón. Luego está en el caso de las momias de los pantanos, eso son gracias a las condiciones específicas que tiene la turba. En fin, por todas esas circunstancias se dan las momias naturales y luego ya están las que son a través de la intervención humana. ¿Y están en todo el mundo? ¿Se han encontrado momias en todo el mundo? ¿Es una costumbre que habéis podido corroborar que está en todo el mundo o solo en determinadas partes? Momias naturales en todo sitio, sí, donde se dé una circunstancia buena para que el cuerpo no se descomponga, se pueden encontrar. Y en este caso, pues hay en todos los continentes, incluido el Polo Norte. En el sur no se conoce que haya habido habitación humana, con lo cual ahí es el único sitio que está exento de momias naturales.
Momias artificiales no, en todos sitios no. Ahí son bastante abundantes, pero no en todos sitios. En todos los continentes hay alguna muestra, como digo, menos en los polos, que incluso en el Polo Norte también hay momias artificiales que de alguna manera lo que hacen es forzar las circunstancias naturales de que se preserve el cuerpo por el frío, a través del frío. Uh-huh. Pero son abundantes, como digo, pero no, hay muchas zonas en donde no se han descubierto, o porque no se hayan hecho, o porque no hayan perdurado, o porque aún no se hayan encontrado. Uh-huh. ¿Y qué pasa en la mente del ser humano para momificar a un ser querido, para hacer que vaya más allá de la muerte? ¿Qué ocurre ahí dentro? ¿Quizá el convencimiento de que hay algo más allá? Pues yo creo que sí. La verdad es que yo creo que eso incluso es anterior a que se ideara o a que se copiara de la naturaleza los procesos de momificación. Por ejemplo, hay enterramientos neandertales en los cuales pues ya se procura que el difunto pues esté rodeado de determinadas condiciones, se le hace un ritual, se le entrega un ajuar, se entierra. Bueno, pues todo eso de alguna manera es darle un valor al difunto y pensar en una trascendencia. Yo creo que si no se tuviera esa idea de que de alguna manera esa persona podía trascender a otro plano o de alguna manera mantenerse junto a los vivos, aunque no hubiera un concepto claro de espíritu ni nada de eso, pero yo creo que ahí ya se ve precisamente ese interés que ha tenido siempre el ser humano en trascender a la muerte. Uh-huh. ¿Y la forma de embalsamar a los cuerpos es la misma en todos los sitios o varía según la cultura? No, desde luego son sumamente diferentes de un sitio a otro. Por ejemplo, estas que comentábamos, chinchorro, que tienen hasta 7.000 años de antigüedad, son las más antiguas, como digo, que se conoce. Estas demostraban un conocimiento de la anatomía muy preciso, sobre todo teniendo en cuenta que en ese momento los habitantes de esa zona pues eran cazadores, recolectores y pescadores y concheros, o sea que estaban en la prehistoria, todavía totalmente en la prehistoria. Entonces ellos utilizaban una serie de procedimientos debido a los cuales realmente vaciaban el cuerpo entero, dejaban el esqueleto, lo sujetaban con ramas, con diferentes elementos, y luego lo volvían a reconstruir encima y luego lo recubrían de barro. En fin, es un procedimiento muy complejo, pero lo que yo resalto de ahí es el conocimiento que tenían del cuerpo como para digamos, desmontar a un ser humano completamente, la cabeza se le seccionaba también y luego volverla a recomponer. Wow. Y lo más curioso en este caso es que parece ser que las primeras, desde luego, no se hacían ni siquiera con el afán de que el cuerpo perdurara por algo así como porque su espíritu pudiera habitar en él, o por simplemente pues lo hacían pues por mantener, no sé si desde un punto de vista estético o de creencias mágico-religiosos, pero por mantener así a sus difuntos. Qué curioso. ¿Y las enterraban o las dejaban? Lo enterraban luego con algún ajuar. Uh-huh. Vestidos, bueno, más que vestidos, recubiertos de barro y pintados, con pelucas, unas veces de pelo humano, otras veces pelo de otros animales. Hablabas antes de cabeza. La costumbre de reducir las cabezas también era una manera quizá de apropiarse de la fuerza, no sé si de los enemigos. La verdad es que el tema de la reducción de cabeza es algo muy interesante porque además se ha venido haciendo hasta hace bastante poco. O sea que han amenazado con hacer estanza, que es como se llama el procedimiento de reducir la cabeza. ¿Cómo se llama? Hasta hace unas decenas de años. O sea que es algo que tenemos muy vivido, y aún así, a pesar de ser tan reciente que teníamos que tener un conocimiento pleno de cómo se hacían, la verdad es que se han hecho falsificaciones, se han intentado reconstruir el procedimiento sin que dé los mismos resultados. Y entonces, bueno, pues ahí tiene que haber un componente que desde luego no se ha llegado a conocer bien. Ya. ¿Cómo has dicho que sí. ¿Cómo has dicho que se llamaba la manera de hacerlo? Estanza. Vale. Y bueno, a mí me parece un tema sumamente curioso porque se da solamente en esta región de Ecuador, de Venezuela, Brasil,
Y bueno, tiene una técnica también muy desarrollada, porque incluso algunas de estas cabezas reducidas, para la cual se vacían interiormente, se rellenan con piedras calientes, bien, un procedimiento bastante elaborado, pues mantenían su fisionomía. Por ejemplo, hay el caso de un cura jesuita que no se sabía qué había pasado con él y lo reconocieron en una cabeza reducida. O sea, que mantenía su aspecto físico, solamente que en pequeñito. Te saludan ya desde diferentes lugares del mundo, Entre Ríos en Argentina, Atahualpa, Gisela, Judith y Mariano. Están escuchando desde León, en México. Te saluda Gear Rocha. Y desde San Cristóbal, en el estadio Táchira, en Venezuela, el periodista Alexander Durán también te está escuchando, al igual que te mandan saludos desde diferentes partes de España. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Seguimos viaje. Espacio en Blanco. El momento donde todo es posible. En Radio Nacional. Cuando hablamos de momias, casi siempre pensamos en Egipto. Un descubrimiento de gran magnitud en Egipto. Arqueólogos han encontrado una colección de sarcófagos en la necrópolis de la ciudad de Memphis, capital del Imperio Antiguo. El ministro de Turismo y Antigüedades del país informó que la mayoría de los 59 sarcófagos extraídos contaban con momias en su interior. La mayoría de los sarcófagos están bien protegidos y mantienen su color original. Estos sarcófagos pertenecen a algunos sacerdotes y altos funcionarios de alrededor del año 600 a.C., lo que significa que estuvieron sellados por más de 2.600 años. Los sarcófagos se encontraron en la famosa pirámide de Sócer en el emplazamiento de Saqqara. Un nuevo descubrimiento de momias en el país de los faraones. Pero existen muchas otras momias en diferentes partes del mundo. Vayamos en su búsqueda con la ayuda de nuestra invitada. Esther, cuando uno habla de momias, surge enseguida lo que decíamos en esa introducción, ¿no? Egipto. Y quizás estemos un poco cansados de escuchar tantas momias en Egipto, ¿no? Bueno, pues sí, más que cansado, yo personalmente casi es al tipo de momias que menos me he dedicado, y no porque no sean interesantes, como es natural, son interesantísimas y son importantísimas para conocer no solamente la persona en sí que está momificada, sino para saber tanto sobre la cultura egipcia, que es tan fascinante. Lo que ocurre es que se dedican tantas personas a estudiarla de una forma realmente monográfica, que yo siempre pienso, bueno, si hay personas que saben mucho más que yo sobre este tema, con seguridad, pues ¿para qué me voy a dedicar yo a eso, no? De todas maneras, lógicamente, pues la he estudiado, la he investigado también, pero como digo, casi me he dedicado más, por ejemplo, a estudiar momias de animales en Egipto que momias de personas, aunque parezca una cosa un poco extraña, ¿no? Que también hay muchas, pero sí me gustaría que contaras algo de Tutankamón, de la momia de Tutankamón. Pues la momia de Tutankamón, fíjate que es de las peores conservadas, en comparación con Ramsés, por ejemplo. Está bastante mal conservada y se conoce que realmente, como su muerte fue tan prematura, pues lo tuvieron que embalsamar con prisa, y también por eso se depositó en una tumba que era menor para la importancia del faraón, ¿no? Pero a mí, sobre todo, lo que más me cuesta entender es por qué se le ha dado tanto bombo y platillo a la maldición de Tutankamón. Primero, porque prácticamente todos los faraones y todos los personajes importantes tenían algún tipo de maldición en sus tumbas como el último recurso para intentar disuadir a los ladrones de tumba de que lo asaltaran. Entonces eso era muy común, había muchas. Y no solamente en Egipto, porque a mí, por ejemplo, una de las maldiciones que más me llama la atención es la de Amir Timur, la de Tamerlán. Pero, sin embargo, por alguna cuestión, la de Tutankamón ha sido muy especial. Supongo que por la coyuntura histórica que cogió, por el hecho de ser su tumba tan fastuosa,
En fin, me imagino que por eso, pero realmente que si se mira exactamente, pues resulta que es que no hay motivo, porque de todas las personas que trabajaron en la investigación y en la excavación de la tumba, pues creo que fueron un 7 o un 8% solamente las que murieron de una forma más o menos abrupta e inesperada, pero todas las demás murieron, muchas de ellas de viejas. Empezando por Howard Carter, que vivió 17 años después de descubrir la tumba. El único que fue causa-efecto, al parecer, es la impresión que da, es Lord Carnarvon. Los demás, no. Casi más me llama la atención el hecho de las trompetas de la guerra, ¿no? ¿Qué es eso de las trompetas de la guerra? Las trompetas de la guerra, en la tumba de Tutankamón había 2 trompetas. Una era de plata recubierta de oro y otra de bronce. Le llamaban las trompetas de la guerra porque todas estaban talladas con una serie de escenas de campañas bélicas, de campañas militares. Se quiso probar cómo sonaban, aunque se tenía un cierto recelo, entre otras cuestiones porque la principal de las trompetas, la de metales preciosos, pues estaba bastante debilitada, lógicamente, por el paso del tiempo. Se quiso hacer una prueba, creo que fue delante del rey Farouk, así en privado con él, pero no se pudo tocar. Y luego finalmente, me parece en los años 30 del siglo pasado, pues se consiguió, la BBC consiguió hacer un programa para radiar el sonido de la trompeta de la guerra de Tutankamón. ¿Y sonó? Sonó. Hubo que ponerle una boquilla nueva, costaba muchísimo trabajo. De hecho, después se dijo que cómo podrían tocar las trompetas los egipcios si, a pesar de tener una boquilla moderna mucho más cómodo, había costado tanto sacarle un sonido. Pero el caso es que, bueno, pues una vez que se tocó la trompeta, que además prácticamente se rompió y luego ya, al parecer, no se ha probado más. Pero bueno, coincidió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Te iba a decir, ¿traían algún tipo de maldición esas trompetas? El inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se supone que sí, porque el hecho de ser las trompetas, por las tallas y los relieves que tenía, que se utilizaban para lanzar las tropas al combate, se supone que de alguna manera, por decirlo así, lo que hacían era atraer la guerra. Qué curioso. Entonces, y con esto me revierto también al caso de Amir Timur de Tamerlán, ¿no? Que ocurrió lo mismo con la invasión de Rusia por los nazis, por Hitler. Entonces, bueno, pues eso me parece más curioso que la propia maldición en sí, por el motivo que te comentaba antes, que realmente no murieron la gente en masa después de haber excavado la tumba, ni mucho menos. Se dilató la muerte de todas estas personas a lo largo de muchos años. Dejemos Egipto, vayamos a Perú, que decías que eran las momias más antiguas. Chinchorro. Bueno, las momias chinchorro es lo que te he comentado, hay varias clases. Están las momias negras porque se recubren de un barro oscuro, están las momias rojas, están las siguientes que son las vendadas, pero a mí por lo que más me interesa es por el hecho de ser las más antiguas y que además demostraban un conocimiento de la anatomía tan completa. ¿En qué parte de Perú? Recolectores, o sea, de la prehistoria antigua. Ya. ¿Te decía que en qué parte de Perú se encontraron? Bueno, las momias chinchorros no son exactamente de la zona de Perú. En Perú sí que hay otras momias muy interesantes, sumamente interesantes, que son todas estas que se encuentran en las cordilleras, en los volcanes, sobre todo en montañas a más de 5.000 metros de altura en todo caso. Entonces, estas sí que son unas momias magníficas, sobre todo por su estupendo estado de conservación. Son los niños víctimas de los sacrificios de la fiesta ritual de la Capacocha. De los incas, ya. Vamos a España, si te parece. ¿Momias en España también, aparte de las Canarias que se conocen más? ¿Ha habido? Sí, en España hay muchas momias. Ha habido desde las más antiguas, del bronce pleno de Galera, que realmente, en Castellones de Seal, que realmente, bueno, pues está prácticamente esqueletizado, o sea, que tiene muy pocos restos momificados, pero por el mero hecho de conservar algunos tejidos blandos y el cabello, el pelo,
pues los dos, al que se supone que era padre y al hijo, se le ha denominado como momia. Y bueno, estas son precisamente de las más antiguas que se tienen en España, pero luego a lo largo de toda la historia, en la Edad Media, y bueno, llegamos hasta la actualidad con momias religiosas, que también, por supuesto, hay que considerarlas dentro de las momias, del gremio de las momias, todos estos santos y todo eso que mueren en olor de santidad y que luego su cuerpo permanece incorruptible. Y, por ejemplo, por poner un caso de aquí de Sevilla, que es bastante reciente, sería el de Sor Ángela, ya Santa Ángela de la Cruz. Tenemos también aquí en Sevilla el caso de San Fernando, el rey San Fernando, y en general en España hay muchas. Es muy destacable el museo que han hecho en Quinto de Ebro, y para mí hay en Toledo también hay mucho. Bueno, la verdad es que en muchísimos conventos y en muchísimos sitios aparecen cadáveres momificados. Yo aquí quiero hacer referencia a dos principios naturales que la verdad es que rigen a todos los seres vivos, o casi, si podríamos decir, a nivel universal, ¿no? La materia muerta también se rigen por esos mismos principios. Sería el de la sintropía, en base al cual durante un tiempo las cosas tienden a ir organizándose mejor, tienden a mejorar, y después estaría el principio contrario, que es el de la entropía, que es el que tiende a que todo se vaya degradando hasta llegar el caso, refiriéndonos a los seres vivos, que se llega al caos total a partir de la muerte. Entonces, a partir de la muerte lo que se produce es una desaparición del ser físico, normalmente de una forma rápida. Esto lo quiero decir porque, claro, teniendo en cuenta estos dos principios y en base a partir del principio de la entropía, pues debería de ser difícil que hubiera momias, que se generaran momias, porque es ir contra natura, de alguna manera. Y sin embargo, pues hay muchísimas momificaciones naturales, sin ni siquiera necesitar ayuda del ser humano. Y esto lo venía a decir, por ejemplo, por el caso de las momias de aquí, de Quinto de Ebro, que son una serie de enterramientos, se pusieron 15 concretamente, que son de diferentes etapas, desde la Edad Media hasta, bueno, hace un par de siglos. Y está en un sitio que fue un baluarte militar, castillo, convento. Ha sido pionero porque se ha instalado como museo de momias, el primero en España, y además tiene un suelo de cristal que permite ver las excavaciones debajo. También se exponen los materiales, ataúdes y otros materiales que acompañaban a los difuntos, y se han formado de una manera absolutamente natural y además a lo largo de siglos, o sea que las condiciones ambientales, aunque dentro del mismo espacio sean similares, pero también han variado, y sin embargo se han ido conservando los cuerpos perfectamente. Y luego, pues para mí son unas momias especialmente interesantes las de San Pedro de Teberga. ¿En Asturias? En Asturias, efectivamente, en un municipio muy pequeñito que se llama La Piazza, y están en este convento, que ya de por sí el convento tiene algunas características un poco extrañas, porque es prerrománico, románico del siglo XI. Luego ha tenido, lógicamente, refacturas, sobre todo a partir de un incendio. Pero tiene cuestiones curiosas, como por ejemplo algunos animales en los que aparecen tallados híbridos de personas, algunos capiteles en los que aparecen tallados híbridos de personas y animales, como osos, por ejemplo. Luego tiene unas marcas de cantero que realmente representan figuras, alguna como un murciélago. Hay grabados como uno en el que se representa a un caballero cortándole el cuerno al unicornio, que eso no es una iconografía habitual. Pero sobre todo en este monasterio, en esta colegiata, pues lo que más llama la atención son dos momias. Son las de un padre y un hijo. Perdón. Y esta... Ve un poquito de agua si quieres, que ponemos un poquito de música. Perdón. Ve un poquito de agua.
Hay un comentario que decía, yo pensaba que las de chinchorro no lo había localizado en Perú, las habían visto No, en Chile. En Chile, efectivamente. Sí. ¿Ya estás mejor? ¿Has bebido agüita? Ya, es que tengo un poco de faringitis, entonces me resulta difícil hablar. Vale, no te quiero forzar mucho. El padre y el hijo, decías, en ese museo en Asturias. Es una familia, es la familia Miranda. Sí. Y bueno, esta familia per se ya tiene también su propia curiosidad, porque en su escudo se representan a 5 mujeres desnudas del torso para arriba. Uh-huh. Y esto arranca del tributo de las 100 doncellas. Entonces parece ser que esta familia fue la primera que luchó contra ese tributo, que por otra parte realmente no está constatado históricamente, pero bueno, a raíz de ahí viene su escudo. Entonces el padre que actuaba, a pesar de ser murió de hecho en 1688, o sea, ya era finales del siglo XVII, Uh-huh. pero se comportaba como un auténtico señor feudal. En el decir del pueblo, que además ha perdurado, pues era realmente malvado, ¿no? Obligaba a las mujeres al derecho de pernada todavía en esa época, además después la humillaba haciéndola entrar por una puerta especial de la iglesia, no podían entrar, las trataba muy mal, y en general a todos, a sus siervos todavía, como si estuvieran en plena Edad Media, era un hombre muy malo. Murió en Madrid, en el convento de los Bernardos, pero se llevó allí un tiempo y luego lo trajeron a la Colegiata. Es curioso porque este hombre nunca lo enterraron en sagrado, siempre estuvo itinerante su cuerpo de un sitio para otro, pero sin recibir sepultura como tal. ¿Está muy momificado? Está perfectamente modificado, además hay una momia impresionante, por Ya. eso a mí me llaman tanto la atención estas dos, pero sobre todo la del padre es la que está en mejor estado, Uh-huh. porque se conserva, incluso los glóbulos oculares no lo ha perdido totalmente, la boca la tiene abierta como en un grito eterno, y da mucha impresión verlo. Terrible el mundo de Con las ropas auténticas también. Uh-huh. Decía que El caso es que a él lo trajeron ya por fin a San Pedro de Teberga, que era su ciudad natal, y lo dejaron en una especie de pasillo de hierro que hicieron especialmente a altura. Ya digo que nunca lo quisieron enterrar. Y luego su hijo, que fue obispo, ese fue un poco menos malo, pero también tampoco fue nada de bueno a pesar de su condición. Y entonces, pues al final, cuando vieron que el padre se había momificado, enterraron a los dos próximos uno de otro. No lo enterraron, lo depositaron en esta especie de corredor de hierro que habían hecho en altura. Uh-huh. Y así pues se momificaron los dos, porque el hijo también se momificó. Curioso. A pesar de que él había llevado realmente en vida un sistema totalmente distinto al del padre, ¿no? El padre, por lo visto, era, bueno, pues dado a todos los placeres a vivir y por haber. Este hombre fue más recatado. Entiendo que la alimentación y todo fue distinta. El sitio donde vivió, el obispo fue obispo de Teruel, pero nunca viajó más ni se fue a más sitios. Y entonces, por un lado, eso me lleva un poco a pensar en una propensión genética, porque habiendo llevado sistemas de vida diferentes, es raro que los dos coincidan en momificarse solos también, Uh-huh. habiendo estado también en sitios diferentes, porque el padre durante años estuvo en Madrid, en los Bernardos. Ya. Entonces pienso que puede haber algo de eso, aunque la verdad es que nunca se han hecho estudios genéticos a ese nivel. Apuntamos. Luego también es curioso, Uh-huh. es curioso el hecho de esa tradición popular que ha perdurado a partir de lo malo, las maldades que hacían ambos, que dicen que se han conservado también porque su alma todavía está dentro de su cuerpo, porque han sido tan malos que ni siquiera en el infierno lo querían recibir. Entonces, bueno, pues es un dato anecdótico pero curioso. Ajá, ¿cómo te gusta el tema de las momias, eh? Nos dicen Sí, me que encanta. no hemos hablado de las momias de Ávila, que será en otro momento, y te mandan saludos, Salvador, desde Málaga. Está haciendo guardia en la planta pediátrica del Hospital Materno Infantil, cerca de donde estás. Dejamos las momias y nos vamos de viaje a otro lugar mientras bebes un poquito de agua, y el teléfono sigue abierto, 900-137-137, por si queréis participar. Ahora nos vamos a un sitio un poco más lejano. Día Mundial de la Radio. Radio Nacional de España. La que quieres.
Esta mujer, después de redactar una confesión bajo tortura, fue ejecutada. Fotografiar al que está a punto de morir. Es una foto trofeo, es una foto totalmente obscena. Radiogramas. Fotografiar el horror de una guerra. Una imagen no vale más que 1000 palabras. Una imagen despierta miles de preguntas. Radiogramas con Javier Hernández. La muerte en los ojos en Radiogramas. Los lunes a las 3 de la madrugada. Las 2 en Canarias. No dejo ni la sombra. Y recuerda, 24 horas fin de semana. El informativo de noche del fin de semana. RTV, la que quieres. De un poderoso reino que nos ha legado unos curiosos obeliscos que nada tienen que ver con la tradición cristiana. Aquí no hay rastro alguno del arca. Estos obeliscos representan el edificio en el que se vive tras la muerte. En la base tienen una puerta y está dividido cada una de estas construcciones en pisos. Cada piso es la morada de un difunto. Nada queda hoy de interés en estas tumbas. Fueron saqueadas y los tesoros que algún día hubiera en ellas desaparecieron sin dejar rastro alguno de su existencia. Obeliscos gigantes, tumbas misteriosas. Entremos en este reino legendario. Cambiamos ahora un poco nuestro objetivo y nos vamos a descubrir culturas casi desconocidas. Esther, el reino de Aksum, ¿dónde está este reino? Pues el reino de Aksum está en Etiopía, en la actual Etiopía, en la zona de la meseta de Tigray. Uh-huh. Y realmente, pues sí, fue uno de los reinos más importantes de la antigüedad. De hecho, Manes, el profeta Manes, de donde derivó el maniqueísmo, pues decía que era uno de los 4 grandes imperios del mundo, que habían sido China, Persia, Roma y Aksum. O sea, que tuvo una gran trascendencia histórica. Y muy poco conocido, ¿no? Por esta parte del mundo, por nuestra parte, ¿no? Efectivamente, muy poco conocido. Tuvimos la oportunidad de visitar esa zona y nos llamó mucho la atención esos obeliscos gigantes que había. Qué increíble construir eso, ¿no? Efectivamente. Realmente esta estela se le suele llamar obeliscos, pero como característica constitutiva del obelisco es que terminen en un piramidón. Uh-huh. Estos son realmente enormes estelas y son extraordinarias porque, bueno, algunas de ellas hay bastantes que pasan de los 20 metros de altura. Algunas pesan 160.000 kilos, o sea, una barbaridad. Uh-huh. Y realmente es un caso único porque, no sé, pirámides hay en muchos sitios, pero estelas como esta, pues muy poquitas, la verdad. ¿Qué cantidad de desarrollo debía tener esa cultura para poder construir ese tipo de monumentos, no? Esa cultura tuvo un desarrollo tremendo. La cuestión está en que, como además Etiopía, la verdad es que se ha estudiado bastante poco a nivel arqueológico, incluso histórico, pues no sabemos exactamente cuál fue su origen, está muy difuso. Sí sabemos que para el cambio de era ya existía el imperio de Aksum, que su mayor esplendor fue en el siglo III, ya de nuestra era, que la última monedación que hizo fue en el 633, que llegó hasta el siglo IX, después de altibajos, casi desaparece, luego otra vez se reactivó, y que en el siglo X, una reina que se llamaba Gudit, que no se sabe exactamente dónde es, no se sabe si es de esa zona, no se sabe si es del más al sur, que había unas tribus más belicosas, incluso por la similitud de nombre simplemente se ha pensado que fuera hebrea, judía, pero es lo único que sabemos, los únicos hitos cronológicos que sabemos, aparte de luego otros datos, digamos, menores, como cuando empezaba un rey, cuando terminaba. La verdad es que se tienen bastante conocimiento de las genealogías reales. Eso lo escribían en América, primero en Gez y luego en Américo, y eso se conoce bastante bien. Y sin embargo otros datos que serían muy importantes para poder entender su cultura, su civilización, pues carecemos de ello. En ese lugar estaba la reina de Saba, ¿no? Efectivamente, eso es un tema muy interesante porque más allá de lo que habitualmente se trata de la reina de Saba, que siempre en relación con el rey Salomón, hay
bueno, como aparece en los grandes libros sagrados, aparece en la Biblia o en la Torá, aparece en el Corán indirectamente, aparece en el Kebra Nagash, aparece en el Evangelio de Lucas, o sea que en todas las grandes religiones se menciona de una manera más o menos directa o más o menos indirecta, pero se menciona a la reina de Saba. Y entonces tiene un carácter realmente entre la historia y la leyenda. Reviste un carácter mítico, pero se supone que sería una persona que realmente existió. Lo que ocurre es que la fuente de la que más podemos tirar para conocer a la reina de Saba es del Antiguo Testamento, de la Biblia, del Tanaj hebreo también. Y ahí aparece nombrada, quiero recordar que en 3 sitios, en Reyes, en Crónicas, y luego en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas. Pero no la denomina, se le llama siempre como reina de Saba. Claro, es difícil aquilatar ningún dato fehaciente partiendo de unos datos que son tan difusos. Pero es muy interesante unos nuevos descubrimientos que se han hecho. Inicialmente siempre se pensaba que el reino de Saba estaba en Yemen, sí, los sabaístas, y que desde ahí se comerciaban con muchísimas cosas, como especies, sobre todo en relación con lo que es el Cuerno de África y todo eso. Poco a poco, a raíz de determinados hallazgos que se dieron en la primera mitad del siglo XIX, en lo que, por ejemplo, en las estelas, en otras muchas estelas más antiguas incluso, desde luego más antiguas del siglo IV, porque en el 336, me parece que fue, se adoptó el cristianismo en Etiopía, fue el segundo país en adoptar el cristianismo. Pues aparecían figurados sol, estrellas, luna, o sea, se veía el culto sabaísta. Entonces ya se entendió que el país de Saba estaba no solamente en la parte arábiga, sino que estaba también en África. Pero a la luz de estos nuevos descubrimientos que te voy a comentar ahora, pues cada vez se le está dando más verosimilitud a que realmente la reina de Saba tuviera la capitalidad de su reino en alguna ciudad que no se conoce exactamente cuál es, pero que tenía que estar muy cerca de lo que luego fue Asún. Y con eso podemos tener un poco la idea del germen de lo que luego fue el imperio asumita. La reina de Saba, como Salomón, fue del siglo X a.C. Entonces, no tenemos constancia de que hubiera ningún núcleo urbano importante en Etiopía en esa fecha. Además, hay un dato que tiraba por tierra, invalidaba el hecho de que la reina de Saba, que cuando fue a visitar a Salomón, hubiera partido desde Etiopía. Y el hecho de que se detalla en la Biblia, además pormenorizadamente, la gran cantidad de oro que le llevó de regalo a Salomón. Oro, plata, piedras preciosas, sándalos. Por ejemplo, se comenta en la propia Biblia que en Jerusalén nunca había olido tan bien a sándalo como cuando estuvo allí la reina de Saba. Pero claro, el caso del oro era muy extraño porque no se sabía que en Etiopía hubiera oro. Pero en 2008, una doctora, la doctora Scholler, del Reino Unido, estaba excavando en un sitio, encontró primero los restos de un campamento con muchos esqueletos decapitados. Era un lugar donde había reyertas continuas. Y luego, en otro sitio, encontró la entrada, un pozo, que pensaba que fuera alguna tumba o algo de estas características. A la entrada había también esqueletos de hombres decapitados o heridos, que se le apreciaba perfectamente la rotura de hueso, y en fin, que se veía que había sido objeto de lucha. Bajaron por ese pozo, que tenía solamente 1,5 metros de profundidad, y entonces encontraron el desarrollo de unas galerías mineras tremendamente grandes. Donde se podía haber sacado oro. Y cuando analizaron las piedras, era riquísimo en oro. Y entonces eso da un punto de verosimilitud a que la reina de Saba, si era etíope, le hubiera podido llevar tanta cantidad de oro a Salomón. O sea que eso le da credibilidad. Hay que decir que en Etiopía la reina de Saba en realidad se le llama Maqueda, porque ni en la Biblia ni en el Corán
La tradición islámica la denomina como Balkis, pero en el Corán tampoco le dan nombre. Sin embargo, en Etiopía sí hay la tradición de esa reina que se llamaba Makeda, y en el Kebra Nagash, la gloria de los reyes, el libro religioso por antonomasia de los etíopes, pues se la llama Makeda. Y otro dato muy curioso es que un doctor alemán que está haciendo una excavación en un sitio muy cercano a Asun, en 2014 hizo un hallazgo muy importante. Este doctor, se llama Helmut Herzeg, pues encontró los restos de un palacio enorme. Estaba muy derruido, prácticamente lo único que daban era los arranques de los muros y algunos pavimentos, algunos restos de pavimento y tal. Le extrañó mucho que en principio la orientación del palacio era respecto a la estrella Sirio, y además había grabados y restos de un culto sabeísta. Pero en un momento determinado, que se correspondía por los materiales hallados con el siglo X, cambió de orientación, y entonces la orientación estaba de acuerdo al templo de Jerusalén. Además, hay un lugar en la planta de una de las grandes salas de ese palacio donde se veía que se hacían ofrendas, había un altar, los restos de un altar en donde se hacían ofrendas y todo eso, y más atrás había los restos de un sitio, de una especie de lo que hubiera sido una especie de tabernáculo, y entonces este hombre pensó que era el palacio de la reina de Saba y que los restos de ese posible tabernáculo o pequeño templete con una elevación era donde se depositaba el arca de la alianza, que supuestamente se lo trajo Menelik, el hijo de la reina de Saba, cuando fue a visitar a su padre para conocerlo a Jerusalén. Dejamos ahí un poco... Bueno, pues, sí. Te iba a decir, dejamos ahí, simplemente quería poner el punto sobre ese reino, porque va a dar mucho que hablar ese país y los descubrimientos que se van a hacer. Y antes de que lleguen las noticias, quiero que me lleves a otro sitio. Vamos a escuchar una introducción y te quedas un ratito después de las noticias, ¿te parece? Perfecto. Otro lugar que tenemos cercano y apasionante. Navegamos ahora por el Mediterráneo. Nuestro destino, los misterios de Cerdeña. Antonio Esteban, un viajero que visitó la isla, nos habla de ella. Recorrer la isla es enfrentarse a 1000 páginas desordenadas de la historia. Pero en cualquier lugar a donde uno vaya, en los valles como en las montañas, el paisaje estará siempre vigilado por extraños torreones oscuros, acumulaciones irregulares de grandes piedras que nos miran desde el pasado. Se ha llamado nurágica a la cultura que elevó estas torres sobre la piel de Cerdeña. Son el recuerdo pétreo de un pueblo que señoreó la isla durante más de un milenio, desde los albores del bronce hasta la expansión del hierro, durante los mismos siglos que vieron los resplandores de la cultura micénica y la gloria de los grandes faraones, cuando los griegos apenas oteaban su luminoso horizonte cultural y Roma ni siquiera era un sueño. La misteriosa cultura nugárica de Cerdeña. Nuestra invitada la conoce y nos da más datos sobre ella. 2 minutitos tenemos antes de las noticias y luego seguimos. Sí. Me ha llamado mucho la atención, y una de las vocaciones del Espacio en Blanco es descubrir, como hemos hablado de Etiopía, esas culturas. Cerdeña, la cultura nugárica, desconocida para la mayoría de la gente. Danos algún puntito, algún dato. Bueno, pues yo decir que es una cultura al parecer bastante autóctona, porque aunque antes había otras culturas neolíticas también con impresionantes monumentos rupestres, pero concretamente la nurágica parece que es autóctona y tiene un desarrollo realmente exclusivo y único. Desde ahí se irradió hacia Córcega y también, aunque de una manera, digamos, más aminorada, pero llegó a las Islas Baleares, a Mallorca y a Menorca.
Un lugar donde construían extrañas torres de las cuales nos vas a hablar luego, y de algo que a ti te ha impresionado, nos lo cuentas después de la noticia si quieres, el Pozo de Santa Cristina, ¿verdad? Sí, realmente me ha impresionado muchísimo. ¿Había tumbas de gigantes en esta isla? Un minutito nos queda. Hay tumbas de gigantes, pero eso no quiere decir que los que estuvieran enterrados dentro fueran gigantes. Lo que pasa es que las tumbas son muy grandes, exactamente igual que si vea algún monumento megalítico, algún tolos megalítico que sea enorme, los que vivieran, los que se enterraran ahí, tendrían que ser enormes también. Pues no, eran personas normales. Y en este caso, pues exactamente igual. Las tumbas son muy grandes, pero los enterrados dentro son de tamaño normal. Cerdeña, dentro de un poquito volvemos. Volvemos porque ahora hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros María Lladró y Nacho Vázquez para dar unas noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después regresamos. No os perdáis la historia de la eutanasiadora que está en Cerdeña. La llamaban también la acabadora. Ya veréis qué historia más increíble. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Eso y otros misterios esperan aquí en el Espacio en Blanco. No os vayáis. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España.